¿Quién era Fernando Miñano López? Cuando mi bisabuelo murió, yo tenía 4 años. Recuerdo que mi tía llamó a mi madre y le dijo que tenía que hablar conmigo para contarme que Fernando nos había dejado unas horas antes. Yo era solo una niña que hacía demasiadas preguntas y que necesitaba algunas respuestas. Supongo que en ese instante nació esta historia. Se tiró muchos años en la cárcel, muchos años. Pues 7 años. 12. ¿Ah, 12? Y no lo fusilaron porque oí le he oído, porque fue, no sé qué, sé que se terminó el turno donde entraban, hasta donde entraban fusilando, o que se equivocaron, y en vez de llevárselo a fusilarlo, se lo dejaron y avisaron otro. Cosas de esas oí yo, ¿sabes? Que ese libro de la muerte por una equivocación. Ellos lo hablarían, todo aquello lo hablarían entre ellos, entre sus amistades, entre su compañerismo que ellos tenían. Pero todo aquello a nosotros no nos lo contaban. ¿Por qué iban a contar aquello a nosotros los hijos? Y yo le pregunté, digo, madre mía, mamá, digo, ¿por qué me metieron a papá a la cárcel? Dice, hija, pues cosas de política. Dice, porque no hizo nada malo. Era cosa de política. Estamos en la casa que nací yo. Pues aquí vivíamos mis 4 hermanos, mis padres. Dormíamos la Lola y yo en una cama, y mi hermano en otra, pero en la misma habitación. Y mis padres en esta. Unos años que éramos muy pobres, pero muy a gusto, porque estábamos todos juntos. El padre, como estuvo en la cárcel, él decía cuando hablaba que había estado no sé cuántos años con la corbata puesta. Pena de muerte o no sé cómo era aquello. No sé casi nada. Tú date cuenta de toda la historia y no sé nada. Porque no preguntábamos, no nos contaban. Yo qué sé, nena. Yo qué sé, nena, era la frase que más repetía mi abuela cuando intentaba hablar con ella de la historia de su familia. En 2013, Agustín Robles, un investigador de Calasparra, el pueblo donde nací, nos hizo llegar el juicio sumarísimo con el que el régimen de Franco condenó a mi bisabuelo. Antes de leer el sumario, creía que ahí iba a encontrar un porqué. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué hizo mi abuelo para que lo juzgaran y lo condenaran a muerte? Pero también, a la misma vez, siempre hay imaginar cosas, ¿no? Y también hay un poco ahí, madre mía, ¿qué pondrá? Un poco de miedo de a ver qué me encuentro yo. Cuando ya Agustín nos da el sumario de mi abuelo, ya empezamos a leer. Hay muchos sentimientos. Me di cuenta de que lo acusan de cosas que son fuertes, de asesinato. Tampoco las dudas que tenía se me solucionaron. ¿Por qué? Porque ese sumario era igual como muchos otros. Analfabeto. Rojo. Propagandista de las ideas marxistas. En contra del glorioso movimiento nacional. Peligrosísimo. Perverso. Así describe el sumario a mi bisabuelo. Lo acusan de asesinar a 4 falangistas de Nerpio, un pueblo de Albacete, un mes después del comienzo de la Guerra Civil. La misma acusación aparece en los sumarios de casi 70 personas de Calasparra, condenados por habladurías y por permanecer leales al bando republicano. Unos 40 metros hacia adentro. Aquí pasó lo que nunca debió de pasar.
Aquí en la guerra se cometieron muchas atrocidades y una de ellas fue esta. Vinieron unos muchachos de Nerpio y entonces, como vieron que aquí no habían visto todavía ninguna bandera nacional, que era todo republicano, pues dijeron que si es que aquí Franco no mandaba todavía. Un grupo de exaltados que no tenían por qué haber estado allí, que tenían que haber estado en la guerra, se los trajeron aquí, los montaron en una camioneta vieja que había, se los trajeron aquí y ahí mismo los mataron. Cometieron el error de ser unos desarmados y fusilarlos, claro, a sangre fría. Este hecho se convirtió en una leyenda popular. Todo el mundo hablaba de lo que había pasado a apenas 10 kilómetros del pueblo. Y los niños de la época gritaban que venían los de Nerpio para correr más rápido cuando jugaban en la calle. Por más que he preguntado, nadie del pueblo sabe quiénes eran, por qué estaban en Calasparra o quién los mató. Quería saber más sobre estos 4. Por ello, decidí indagar en las calles y en la memoria de los habitantes de Nerpio. Allí fue donde me encontré con Paco, un historiador que había pasado horas y horas en el archivo municipal, intentando conocer un poco más acerca de la historia de su pueblo. Se hizo la cruz, se colocó con una placa y a los caídos por Dios y por España, los nombres y ya está. Estos 4 pues, eran miembros del grupo de Falange Española que había aquí en Nerpio. Tenían incluso su núcleo, su sitio de reunión aquí en Nerpio, en el casino, parece ser Costa en las Astas de ayuntamiento, y se reunían periódicamente e incluso salían a manifestarse en contra del gobierno, en contra de las autoridades municipales. A Calasparra en concreto ellos van de paso, ellos han ido a Albacete, un viaje convocados por el gobernador militar de Albacete, con la propuesta de alzamiento el 19 de julio, y llamados por el gobernador militar de Albacete, se reúnen allí, parece ser, según los estudios, unos 700 falangistas de la provincia a apoyar el golpe militar. Estarían allí un par de días tomando instrucciones del gobernador militar y entonces, bueno, pues cogerían el tren a su vuelta a Nerpio por la estación de Calasparra. La estación de Calasparra era la base de suministro para Nerpio por tren. Pues parece ser eso, se bajaron gritando algún grito de viva la Falange y tal, porque ellos pensaban que igual que en Albacete había triunfado el lanzamiento y ellos venían de Albacete, el lanzamiento ha triunfado allí, y ellos pensaban que en Calasparra también habría triunfado. Los detuvieron y ya pues a partir de ahí pues fueron encarcelados durante unos días y después pues lo que pasó. Yo nací en Nerpio, ahí está la iglesia. ¿No hay un arco? Pues pasado el arco está mi casa, en la calle Las Parras. Por los de Nerpio, yo de eso ya no me acuerdo bien, porque yo entonces era muy joven y yo de eso no. Algunas veces, cuando mi cabeza empieza, me acuerdo de ellos. Antonio Jiménez, Pedro Martínez, José María de Santano, Francisco el Cuervo, porque lo habían matado y ya está. Refranes de esos que dice, que iban buscando y salieron ellos escalabrados, que fueron a los que mataron. Allí, yo qué sé lo que se decía, por de todo, pues que eran unos canallas, lo que pasa, que era una lástima lo que habían hecho con esos hombres. Entonces se pasó mucha calamidad. Mi bisabuelo Fernando fue condenado a pena de muerte y pasó varios años con la certeza de que algún día llegaría la última pena. Creo que te condenen a pena de muerte tiene que ser una cosa horrible, ¿no? Te van a quitar la vida, ¿no? Un día de estos te quitan la vida. Y lo peor, espérate que llegue ese día, ¿no? Pero que te condenen a pena de muerte por algo que posiblemente no hizo y que no se demostró que hizo, todavía tiene que ser peor. Las palabras más fuertes y que me han impactado en mi vida es cuando mi abuelo nos contaba que él había sentido lo que era helarse la sangre.
en el cuerpo. Quedarse totalmente congelado, paralizado. Y eso le ocurría cada vez que entraba y se llevaba pues, a varios de sus compañeros y ya no los volvían a ver más. Después de estar varias veces frente al paredón, la pena de muerte nunca llegó. No puedo imaginar cómo fueron esos 7 años que estuvo en la cárcel y cómo su estancia en prisión podría haberle marcado para toda su vida. Él nunca habló de ello y se llevó a la tumba el capítulo más oscuro de su historia. Mi familia desviaba el tema cada vez que yo preguntaba, pero la necesidad de conocer a mi bisabuelo se hizo más grande cuando crecí y pude leer el sumario. Si él no quiso contarlo, me propuse encontrar otra vía para poder entenderlo. Pasaron muchas cosas entonces. Me acuerdo lo primero que cuando empezó la guerra, que se oyeron unos truenos que tiraron bombas por ahí abajo, por una estación. Mi padre se fue a la guerra y nos quedamos, se quedó mi madre con 5 hijos. Y luego, pues cuando vino de la guerra, lo metieron en la cárcel por ideas políticas, porque no había hecho nada. Primero fue aquí, pero estuvo pocos días, se lo llevaron a Caravaca. Y íbamos cada 15 días, mi madre y yo a Caravaca, a llevarle comida. 3 horas de camino andando para allá y 3 horas para acá. Por una ventana se veía mi padre y mi madre, no se llegaron. Por la ventana se veía, nos dejaban entrar a los hijos y comíamos con él. Allí una manta descendía y allí tenían la comida encima, ni mesas ni nada. Fuimos una vez a verlo y se había quedado muy delgado. Contaba que le daban una comida solamente al mediodía y que era arroz cocido como si cociera arroz para los pollos sin nada en el mundo. Y padeció mucho. Él nunca ha hablado nada. No podía hablar. Entonces, si se enteraban que decían algo, eran capaces de fusilarlo. Cuando hablé con Beatriz, me di cuenta de que el miedo podría ser la respuesta a los años de silencio en mi familia, y acabar con él se había convertido en mi propósito. En la búsqueda de otras historias, me encontré con la de Juan de Paco. Quise acompañar a su nieta Valentina en su primera visita a la encomienda, la antigua cárcel improvisada de Calasparra, que es ahora una escuela de música. Juan de Paco grabó una cinta en los años 70, en la que contaba el horror que vivió entre aquellas paredes. Su nieta nunca antes había escuchado el relato de su abuelo. Me va a explicar esto de Murcia, ¿no? De las condiciones en la cárcel de Murcia. Antes de Murcia. ¿Ese es mi abuelo? Estuvo aquí en la cárcel, que era, madre mía, eso sí que aquí en la cárcel. Esto estuvo un año, ¿no? Aquí. 11 meses estuvimos aquí en Calasparra, en la cárcel, sí. Debería ser una cárcel pequeñita. Pequeña, allí 2 o 3 calabozos, pasando más hambre que para qué. Que en la encomienda, los 11 meses que estuvimos aquí en Calasparra, aquello era más que un infierno. Aquello era ya un terrorismo, porque allí no, cuando cada vez entraban, no era nada más que a insultarnos y a decirnos cosas que no había pasado ni por nuestra generación siquiera. Y criminales así nos tenían nosotros. Les daban coñac y vino revuelto para ponerlo como iban, locos, sin miedo ninguno, y los tiraban de muerte. A mí estuvieron 2 horas, uno por cada lado. Pero yo no firmé, porque firmaba mi muerte y la de otros compañeros más. Firmaba la muerte de otros compañeros que no tenía por qué. Yo creo que ya me pegaron allí en la encomienda bastante y no me pegan a mí ya en ninguna cárcel más. Aquello no era disciplina, no. La disciplina yo sabía llevarla en los 7 años menos 2 meses que tuve en la cárcel. Madre mía. Uf, no me lo esperaba. No me lo esperaba. ¿Cuánto padecería? Esto no lo había escuchado yo. Esto no lo había escuchado.
Entonces, pues imagínate. Pues por eso te he dicho que si estas paredes hablaran, ¿cuánto encierran aquí estas paredes? Él es que nació para la política, él es que era su vida. Por eso él estuvo en la cárcel, pero que no estuvo ni por matar, ni por robar, ni por nada, sino por su idea. Pues lo detuvieron aquí en Calasparra. Entró a mi casa, Caro, a verlo, y no había hecho nada más que entrar cuando se presentaron y se lo trajeron aquí. Y aquí bajaba mi madre por la Gran Vía Vieja con una cuerda saltando, porque ella dice que se ponía por ahí enfrente y haciendo como que estaba jugando, porque si no la reaban, para ver si veía a mi abuelo. Entonces mi abuelo decían que está tu hija ahí, y entonces se asomaban por las rejas y entonces ella los veía. Lo peor que se le pueda poner a una persona se lo pusieron a mi abuelo. Yo sabía que habían matado a 4 de Nerpio, pero no sabía quién había sido, que él ni los conoció ni los vio. Que por eso fue la paliza que le dieron, que querían que firmara como que él los había matado. Pero mi abuelo dijo, no, matarme a palos, matarme. Y una vez muerto me cogéis el dedo y firmo. Pero vivo no, una cosa que yo no he hecho. Él 3 veces con la pena de muerte y él solico se defendió. Si sacaba el tema por algo, procuraba que no se hablara. Mi abuelo donde más palos llevó fue aquí. Ya de aquí ya se fue caliente. Pero su boca no se cerró. Su boca no se cerró. Él ha tenido siempre mucha valentía, ¿qué te digo yo? Muy hecha para adelante, y él ha dicho que sus ideas no se las quitaba a nadie y las defendía a capa y espada. Mientras que le quedara una gota de sangre, las defendía. Mi conversación con Valentina provocó que me hiciese una pregunta. ¿Qué podría significar la política para una persona que fue encarcelada durante años por defender sus ideales? Esto me hizo recordar una anécdota que alguna vez había escuchado en casa y me puse a rebuscar entre documentos antiguos. Este fue el último DNI de mi bisabuelo. El anterior lo perdió unos días antes de sus últimas elecciones. Eran las votaciones y no pudo votar. Oye, pues se enfadó mucho porque su votación era... El votar era... Fue tu madre con él y tú al ayuntamiento, con lo mayor que era ya. Y ya le dijeron que no. Sin carné no podía votar. Entendíamos que suponía para él no votar, porque tuvo que padecer mucho en su vida y por la política. Entonces, claro, él no poder ejercer su derecho porque ha perdido un carné, pues sería algo muy duro para él. Empezaba a conocer un poco más a mi bisabuelo Fernando, pero cada vez me costaba más entender por qué nadie le hizo estas preguntas. El por qué mi familia estuvo tanto tiempo sin hablar, hasta que llegué yo con mis dudas. En ese momento, alguien mencionó el Pacto del Silencio, un pacto firmado entre el régimen y las familias que dejaría un vacío en varias generaciones. Y yo quise saber más. Hablamos de pacto de silencio quizás de una sociedad que vivió bajo el silencio, ¿no? Vivió oprimida por el miedo. Muchos años de una dictadura de las más crueles que se han conocido, y una dictadura que se consolida en las formas de vida. Todo el sistema está pensado para una violencia psicológica, para que no sepas si vas a vivir mañana o no vas a vivir mañana, para que no sepas si te voy a quitar lo que tienes o vas a vivir con lo que tienes, para que estés eternamente con una sensación de miedo, de opresión, de preocupación por lo que te va a ocurrir. Es verdad que los represaliados son la punta de ese sistema que es totalmente jerárquico, piramidal y opresor. Desde el punto de vista psicológico es aprender o convivir con el miedo, tenerle miedo a todo. Es una emoción básica que o genera parálisis o genera agresión. En este caso lo que trataban en todo caso era de generar parálisis. Y consiguieron que este país se paralizase, consiguieron que la gente asumiese cosas que eran inasumibles. Hay cosas de las que no se hablaba, o se hablaba bajito o se hablaba entre susurros, ¿no? El trauma se transmite generacionalmente. Se transmite generacionalmente al menos eso, 2 generaciones.
Esto a los hijos les ha costado mucho más porque lo vivían mucho más directamente. A los nietos, a los que también le llega el trauma generacional, son los que probablemente rompen, y desde luego los bisnietos son los que rompen ya de tercera generación de manera directa, porque no son capaces de entender por qué ese miedo, por qué esas circunstancias, por qué esas situaciones. Yo muchas veces cuando he oído historias de vida y escuchas historias de vida, lo que te sorprende es que hayan tenido esa capacidad de resistir, esa capacidad de aguantar, esa capacidad de seguir mirando hacia el futuro. Yo creo que lo que estaba enfermo en este país y lo que estaba y no funcionaba en este país era el contexto, no las personas. Las personas podían tener situaciones de trauma, sí, podían tener situaciones de miedo, podían tener determinadas cuestiones, pero no eran ellas, era lo que les estaba pasando, el contexto en el que estaban, ¿no? Ahora. Esta era una historia de la guerra civil, de una acusación, de la cárcel y del por qué tanto silencio. De unos documentos que ponían en duda la historia de mi familia. De una niña que quería conocer sus raíces. De un viaje que me hizo cuestionar de dónde vengo. Todos decían que era un buen hombre, un compañero, que en casa no se hablaba de eso y ahora entiendo por qué. Conocer la verdad, hacer preguntas y por fin obtener respuestas. ¿La saca ella? Pero quizás la única pregunta importante de toda esta historia sea esa. ¿Quién era Fernando Miñano López? Era mi bisabuelo. Fernando Miñano López era mi abuelo. Mi padre. Cuando miro un mapa mundo y yo no veo países, veo cicatrices por todos lados. Las costuras que descose la codicia y hace un puzzle de ignorancia. Qué desgracia siempre el mismo. Patria y madre solo hay una que nos mata en la ferralla de los muros de la casta. Que con pasta y con orgullo enarbolan la bandera que no limpia las cunetas de soldados y vecinos, de muchachos y patriotas. Una estirpe prodigiosa de fulanos vanidosos se amotinan en su clase. Pagan gulas y tributos a la novia de la muerte como manda el reglamento. Con su viejo testamento, escopetas y muñecos se amontonan en tableros de partidas peligrosas. Mueven ficha, mueren otros que sin techo pagan mucho por el sueño de una casa, por hacer una familia, por vivir la propia vida y de nuevo otra partida. Memoria. Ay, memoria. No hay gloria que recordar. La historia no está con